Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de Grupo Caja Rural. Soy Francisco Varela, soy miembro del equipo de negocio internacional de Caja Rural y hoy estamos aquí para, pues bueno, para compartir algunas impresiones y charlar sobre el mundo de la divisa, un nuevo webinar sobre el mercado de divisa que, bueno, pues como sabéis es el mercado más grande y más dinámico del mundo y que se ve afectado siempre por multitud de factores que, bueno, pues hoy con nuestro compañero Javier Tamayo que nos acompaña, que nos va a poner al corriente, nos va a dar una actualización y una visión sobre la situación en que estamos viviendo. Mundo muy cambiante, a pesar del Mundial de Fútbol, que parece que lo oculta todo, ya no se habla tanto de la guerra de Ucrania, estamos en una situación donde, bueno, se han destapado a partir del COVID-19 muchas debilidades que probablemente bastantes de ellas estarán para quedarse y a las que deberemos ir adaptándonos. Eh, bueno, Javier nos contará, nos pondrá, como digo, al corriente de bueno, de cómo se va desenvolviendo el mercado y de las perspectivas que tenemos para las próximas semanas. Simplemente recordaros que este webinar va a ser grabado y cualquier persona que después quiera bueno, quiera acceder a esa grabación, pues tiene que ponerse en contacto con el gestor, con la persona de su caja, de su entidad que esté con la que tenga contacto, solicitarlo y os haremos llegar los links para que podáis conectaros. Sin más, no me entretengo más. Os cedo la palabra, como digo, Javier Tamayo, responsable de divisa del Grupo Caja Rural. Bueno, pues como comenta Fran, bueno, vamos a intentar dar unas pinceladas, ¿no? de cómo estamos viendo los mercados en general y lógicamente el mercado de divisas en particular, ¿no? Que es en el que estamos, sobre todo los oyentes y las personas que están más enfocadas al negocio internacional, pues estamos más focalizados, ¿no? Como comentaba Fran, es verdad que venimos de una situación bastante complicada, con muchas incertidumbres, mucha volatilidad en las últimas semanas, propiciado por diferentes factores que llevan afectando al mercado de divisas desde hace muchos meses. Factores que hemos ido recibiendo desde el principio de año, o incluso el año pasado, vinculados a COVID, de cadena de suministro, lógicamente restricciones en determinados países. Otra parte que ha ido entrando con mayor fortaleza durante el año, que es las nuevas políticas monetarias de los diferentes bancos centrales. Veníamos de unos años con políticas expansivas y estamos entrando, o entramos ya el año pasado, en nuevas políticas restrictivas por parte de los bancos centrales que están condicionando, lógicamente, la cotización de las divisas sobre las que trabajan. Y a su vez, pues bueno, este nuevo cambio de política pues viene vinculado sobre todo por un aumento de precios desorbitado que se basa pues bueno, en esas partes de problemática previa que teníamos de COVID, unido a la invasión de Rusia de Ucrania, precios de la energía, sobre todo impactando notablemente en la Unión Europea y que lógicamente pues ha obligado a tomar medidas a los bancos centrales por el aumento radical que está teniendo la inflación en las principales economías del mundo. Y eso es un cambio muy importante de lo que estábamos viendo en los últimos años. Como siempre digo, cada vez que preparo una webinar siempre considero que voy a tener una que la próxima va a ser más sencilla y cada vez pues tenemos más cosas, ¿no? El plato cada vez está más lleno de diferentes circunstancias y cada vez afectan más a la parte que nosotros controlamos. Y toda esta parte que descontrolamos de decisiones unilaterales de invasión, de precios, de bancos centrales, muchas más cosas, además del apartado macro de posiciones especulativas, etc., etc., pues bueno, hace que la caja negra sobre la que podemos basar nuestras predicciones cada vez tiene mayor volumen. Entonces, bueno, pues ese volumen mayor que tiene esta caja negra, pues implica que las previsiones pueden tener un margen de error mayor. Pero dicho esto, vamos a continuar y vamos a intentar dar una serie de pinceladas a los hitos más importantes en los próximos meses, cómo va a continuar la política monetaria de los diferentes bancos centrales y sobre todo qué consideramos sobre todo que pueda afectar a las diferentes divisas. Como siempre empiezo por el dólar, no porque el dólar por un lado haya sido que siempre es, bueno, vamos a aprovechar, como estáis viendo, vamos a intentar intercalar durante la presentación una serie de diapositivas, ¿vale? Que os iremos indicando.
Y en este caso, pues bueno, durante todo el año 2022, disculpa, hemos visto una fortaleza del dólar. Una fortaleza del dólar que se ha basado en diferentes circunstancias. Todo lo que sea incertidumbre y volatilidad siempre ha fortalecido al dólar. Todo lo que sea una política mayor agresiva de su Banco Central y como hemos visto, unas subidas de tipos hasta el nivel actual del 3,75-4%, con probabilidad de subidas posteriores. El mercado está descontando una nueva subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión de diciembre, del día 14 de diciembre, 50 puntos básicos más en la próxima reunión de enero, incluso 25 puntos básicos más, 50 en la de febrero y 25 en la de marzo, para llegar los tipos más o menos al 5,25, que lógicamente han dado una supremacía al dólar sobre otros bancos centrales que aún subiendo también los tipos no la han subido en la cuantía que está subiendo el Banco de la Reserva Federal. Ahora entraremos a valorar por qué la Reserva Federal ha subido los tipos tan drásticamente y pondremos sobre todo en consideración las diferentes tipologías de subida de tipos de interés que hemos tenido, de tipos de los precios en las diferentes economías que vamos a hablar. Como sabéis, hablamos de dólar, euro, libra, franco suizo y yen. Pues como digo, aquí podemos ver en este gráfico, que es el índice del dólar, como durante todo el año 2022 ha habido una fortaleza del dólar. El índice dólar es interesante porque se basa en el dólar contra una cesta de diferentes divisas. Estas divisas son el euro, el yen, la libra, el franco suizo, la corona sueca, dólar canadiense. El peso, lógicamente, mayor es del euro. Es un 57% de la cesta, pero hemos visto cómo el índice dólar subía hasta un máximo a finales de septiembre, vinculado sobre todo a aquel esperpento, si me permitís la expresión, que tuvo el gobierno británico de Liz Truss. Y a partir de ahí sí que estamos viendo, como estáis viendo, una cierta recuperación, ¿de acuerdo? Una cierta depreciación del dólar contra esta cesta. Y como digo, más que una depreciación, más que una fortaleza de otras divisas, es una depreciación del dólar. Es una debilidad del dólar, lo que hemos visto en las últimas semanas, más que una fortaleza de las demás divisas. El dólar llevaba sobrecomprado mucho tiempo, estaba impactando en la cotización del dólar diferentes factores, como digo, esa política agresiva del Banco Central, de la Reserva Federal, las dudas que todavía se mantienen y que siguen pendientes sobre las restricciones en China de cero COVID. También está afectando, lógicamente, los aires que estamos viendo todos de recesión y de crecimiento para el año que viene, ¿de acuerdo? Todo esto, pues bueno, ha fortalecido la divisa y hemos visto pues una divisa que, por ejemplo, en el caso del cruce contra euro, pues llegaba a niveles de 0,95 más o menos aquel 26 de septiembre relacionado con la problemática de Gran Bretaña. Sí que hemos visto cierta recuperación, como digo, de sus principales cruces, también en el índice que estáis viendo aquí delante mío, pero a su vez viene más vinculado, como digo, por una debilidad del dólar. ¿Justificada? Veremos. Yo tengo la sensación que a corto plazo el dólar va a seguir fuerte. ¿Por qué? Porque aunque hayamos visto este movimiento a 1,04 muy rápido, viene más por una debilidad que hay que ver si realmente las circunstancias que han propiciado este movimiento son justificativas. Yo creo que aún quedan muchas cosas por dirimir. Creo que es verdad que están bajando los tipos de la inflación en Estados Unidos. La última lectura fue del 7,7. Veníamos de un 8,1 y lógicamente el mercado pues, ha visto que las medidas del Banco de la Reserva Federal han empezado a hacer media en el mercado y que realmente pues, los tipos están bajando. Quizás hay una sobreconfianza en que estos precios vayan a bajar a una medida más rápida, pero yo no estoy tan convencido que la Reserva Federal vaya a parar su ritmo de subidas como el mercado descuenta a corto plazo, sobre todo hasta las reuniones de marzo o abril, como digo. Y en ese sentido, quizás esto pueda dar, como digo, cuanto menos un soporte al dólar a corto plazo y además vinculado a determinadas incertidumbres que siguen ahí. No voy a hablar de Juego de Tronos del invierno, pero bueno, Europa tiene una situación un poco complicada en invierno. Es verdad que las reservas de gas están en unos buenos niveles, pero realmente todavía no hemos tenido un otoño frío y esto, pues cuando lleguemos a invierno veremos si ya los datos macros en Europa comienzan a ser más débiles y volveríamos a ver cierta recuperación del dólar. Para mí ha habido un claro cierre de posiciones. Creo que esta fortaleza que ha tenido el dólar durante todo el año se va a mantener en el tiempo, aunque sí que coincido que a medio y largo plazo sí que veo un euro un poquito más fuerte, aunque entraremos en
en las particularidades un poco más adelante. Y por el momento sí que no tengo la sensación que vayamos a llegar a los niveles de finales de 26 de septiembre, a niveles de 0,95. Pero sí que tengo la sensación que en el rango de 1, paridad 1,05, 1,06, vamos a estar en las próximas semanas, sobre todo en función de las medidas de los diferentes bancos centrales y sobre todo porque, bueno, está habiendo muchísima sensibilidad, muchísima volatilidad a cada dato que se publica desde el punto de vista macro, ¿no? Habréis visto que durante los últimos años los bancos centrales se han esmerado en hablar de la forward guidance, o vamos a ir informándonos de nuestros movimientos, o vamos a ir diciendo lo que hagamos. Queremos ver que el mercado va aceptando nuestras modificaciones. Y aquí prácticamente los bancos centrales están haciendo una política data dependiente. Prácticamente en cada reunión estudian los datos y toman decisiones, no preavisan al mercado. Esto implica volatilidad, implica movimientos muy importantes. La última reunión de la Reserva Federal vimos un movimiento, recuerdo perfectamente, de estar cerrando operaciones a 0,9840, sube 75 puntos básicos la Reserva Federal. Se dice que a lo mejor bajan un poco el camino de subidas, no vamos a 0,9976. Segundos después de este comunicado, Powell habla a las ondas y dice, bueno, vamos a parar la economía todo lo que sea necesario porque lo que no queremos es que la inflación entre en el mercado, ¿no? Sobre todo en su mercado laboral. Automáticamente el par se va a niveles de 0,9770. Un movimiento prácticamente de 200 puntos básicos en muy poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por este motivo, ¿no? Yo creo que el mercado está sobrereactuando, tiene muchas ganas, venimos de una incertidumbre de mucho tiempo, tanto de COVID como de políticas de bancos centrales, y lo estamos viendo incluso en la bolsa en Estados Unidos subiendo. Lógicamente el dólar como activo refugio pues ha tenido esa depreciación hasta 1,04. Desde mi punto de vista, quizás demasiado rápida. Así que preveíamos, de hecho en alguna conferencia que he tenido durante este mes, hablábamos de que el movimiento iba a ser muy fuerte, porque había mucha gente esperando la ola, con muchas ganas de vender dólar, de hacer otras cosas, de comprar otros activos más relacionados con riesgo, pero bueno, yo creo que por el momento tendría en la cabeza que el dólar va a seguir fuerte, que hay circunstancias que tienen que sobre todo el movimiento ha venido por debilidad de dólar más que por fortaleza de otras divisas, y que veremos cómo será la evolución en las próximas semanas. Como digo, el día 13 de diciembre tenemos un dato de IPC en Estados Unidos, el día 14 tenemos la reunión de la Reserva Federal, pero para mí el punto culminante de lo que va a decidir va a ser el mercado laboral el próximo día 2 de diciembre. ¿De acuerdo? El próximo viernes tenemos los datos de desempleo y de empleo en Estados Unidos. Hay una parte muy importante dentro de que hay que tener en cuenta. Los bancos centrales con carácter general tienen que tener una estabilidad de precio, pero la Reserva Federal, como he comentado en algunas otras ocasiones, también tiene que velar por el buen funcionamiento del mercado laboral. En este momento, una tasa de desempleo del 3,7%. Powell lo que tiene miedo, la Reserva Federal lo que tiene miedo es que esta inflación que en este momento está en su economía pueda implicar una subida de salarios y desanclar, digamos, esta inflación y hacerla un poco más persistente, que como decía anteriormente Fran, yo creo que hay parte de inflación que estamos teniendo que nos va a continuar en el tiempo, no necesariamente por los problemas que tenemos de cadena de suministro, realmente de energía y otras circunstancias, o exceso de ahorro que teníamos vinculado al tiempo que hemos estado en casa, vinculado a COVID, y que hemos salido a gastarlo, y eso se va a quedar en el mercado. Para que os hagáis una idea, la inflación en Estados Unidos está en el 7,7, pero su core está en niveles del 6,3. Eso quiere decir que, bueno, el core, la subyacente, la que no incluye energía y alimentos, está muy fuerte, está muy alta. Hasta que no tenga el Banco Central de la Reserva Federal una clara bajada de esta inflación subyacente, yo no creo que vayan a parar el ritmo de subidas. Y es la sensación que tengo, que quizás el mercado está sobreponderando una relajación de la política monetaria de la Reserva Federal. Yo no digo que no lo vaya a hacer, pero quiero decir que hay que ser prudente. El mercado está viendo casi cada dato de la economía americana como un dato relacionado con política monetaria. Hace bien poco las ventas minoristas subieron, un dato que debería fortalecer al dólar. ¿Pero por qué lo fortaleció? Más que por la subida de las ventas minoristas en una décima, porque el mercado entendía que si suben las ventas minoristas quiere decir que la gente sigue gastando, con los que las medidas del Banco Central de la Reserva Federal no están llegando todavía al consumidor. Política más agresiva, apreciación del dólar. Días después, los precios de producción industrial en el 8,1 salieron en el 7,7.
el mercado lo que lee es que realmente puede entrar en una política un poco menos restrictiva, más acomodaticia, va a mantener la subida de tipos. Automáticamente el dólar se vuelve a depreciar y se va a niveles de 1,03, 1,04 que mantiene en este momento. Para mí, el mercado está sobre reaccionando. Creo que hay que tener prudencia y creo que la Reserva Federal tiene una cosa muy clara. Su inflación viene por demanda, ¿vale? Viene demanda de su mercado. Como digo, la diferencia entre la core, la subyacente y la inflación es muy, muy, muy baja. Y tiene una preocupación que vaya al mercado laboral. Como decía, los ingresos por hora que veremos el próximo viernes, son muy importantes porque están en niveles del 4,7. Todo lo que sea subir ingresos por hora en un mercado laboral que ya de por sí está muy tensionado, como digo, una tasa de desempleo del 3,7. La preocupación que tiene la Reserva Federal es que en un momento dado todos, o al menos esos empleados, vayan pidiendo un aumento del salario y que tengamos una inflación que se va retroalimentando vinculada al aumento de los salarios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo tengo la sensación que ellos van a seguir con este ritmo de subida y que aunque el mercado está entendiendo que llegaremos a niveles del 5,25 a mediados del año que viene y probablemente una baja de tipos a final del año 2023, no digo que no pueda ser real, pero sí que me da la sensación que la Reserva Federal va a subir un poquito más rápido. Tener en cuenta que cuando los bancos centrales toman sus medidas, estamos hablando que para que lleguen al público están tardando entre 1 año o 2 años, ¿de acuerdo? Aún, lógicamente, las medidas no están llegando a la economía. Sí que hay miedo a que el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, se pase en su política restrictiva, suba los tipos demasiado, pero para ellos parar la economía es menos importante que la inflación entre dentro de la economía. Entonces yo creo que es un mecanismo que Powell está utilizando, como digo, sobre todo vinculado a esa inflación subyacente, y hay que tener muy en cuenta los datos de desempleo del próximo viernes. Un dato de ingreso por hora por encima del 5%, por encima del 5,5%, implicaría probablemente una apreciación del dólar vinculado a que esta política monetaria que el mercado empieza a considerar como un poquito más laxa tiene que tender a continuar siendo restrictiva. Lógicamente, si vemos una bajada en estos ingresos por hora, pues probablemente veríamos una depreciación del dólar. Por una depreciación del dólar porque el mercado sobreponderaría, como digo, esa posibilidad de que no haya tanta subida de tipos durante 2023 y, lógicamente, el carry de las divisas pues impactaría en una apreciación de las demás divisas contra un dólar que bajaría sus tipos de interés o al menos su previsión de tipos de interés. ¿De acuerdo con lo que digo? Pues yo creo que prudente. A medio y largo plazo sí que considero que habrá una depreciación del dólar. Este aumento de tasas que ha tenido la Reserva Federal llegará un momento en que los demás bancos centrales van a irla igualando, ¿de acuerdo? Pero sí que creo que hay que ser prudente. Creo que el mercado está sobrereaccionando. Creo que también cuando el mercado estaba el euro dólar a niveles de 0,95, 0,96 estaba sobrereaccionando. Pero bueno, en este momento creo que hay que tener prudencia. Hay determinados factores que, como digo, hay muchas incertidumbres, y para decir que va a continuar este movimiento rápido, muy rápidamente, hasta niveles de 1,10, por ejemplo, me da la sensación que tenemos que esperar al invierno, tenemos que esperar los próximos datos de desempleo en Estados Unidos, IPC en Estados Unidos, y sobre todo, pues bueno, también cómo van a continuar las demás divisas, ¿no? Cuando hablamos de un par, en este caso el dólar, pues bueno, en una divisa, en este caso el dólar, pues bueno, cuando hablamos de un par contra el euro, pues bueno, hay que ver también lo que va a hacer el euro. El euro, hemos visto durante 2022, lógicamente, pues que prácticamente todo lo que podía pasar le pasa, ¿no? Ya veníamos de unos problemas de cadena de suministro muy grande, y a esto, pues bueno, se unió lógicamente la invasión de Ucrania de Rusia por Ucrania, y para mí hay una serie de hitos que hay que tener muy en cuenta en las próximas semanas, ¿no? La sensación, además, es que la inflación en Europa es un pelín diferente a la de Estados Unidos, ¿no? La inflación en Europa está a niveles del 10,6, mientras que la subyacente está a niveles del 5%. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente el 60% de la inflación viene por precio de energía. El Banco Central sabe que aunque ellos suban mucho los precios, los tipos de interés, hay una parte que no depende de ellos. Es una situación complicada, bastante complicada para el Banco Central Europeo, porque aunque yo fui muy crítico con ellos y sigo siendo crítico porque tardaron mucho en subir los tipos, creo que tenían que haberse dado cuenta bastante antes que la inflación no era transitoria. Ya se estaba viendo otros bancos centrales subiendo tipos. Creo que fueron bastante lentos, pero bueno, ahora ya se han puesto manos a la obra, han subido los tipos 200 puntos básicos en las últimas reuniones. Tenemos una próxima reunión el día 15 de diciembre. Tenemos algún dato, como digo, entre medias, como la confianza en Alemania, que creo que puede ser bastante importante, pero a corto plazo, para mí, los movimientos que va a generar el Banco Central Europeo van a ir vinculados sobre todo por la política monetaria.
Política monetaria desde el punto de vista de subida de tipos, como digo en diciembre, una subida de tipos que debería cuanto menos dar aguante al euro, por eso digo que no veo al euro bajando de nuevo por debajo de la paridad, aunque no haya un fenómeno, a no ser que haya un fenómeno disruptivo o cierto ruido que podemos ver ahora relacionado con políticas fiscales. Pero que, sobre todo, pues dentro de esta reunión hay que ver, por un lado, como digo, esa subida de tipos que creo que está descontada por el mercado en 50 puntos básicos. Segundo punto, las nuevas proyecciones que estáis viendo en pantalla. En la última reunión de septiembre, el Banco Central Europeo marcó unas proyecciones. Evidentemente son proyecciones y probablemente están para equivocarse, ¿no? Pero sobre todo quería indicaros que en estas proyecciones de septiembre, por ejemplo, el cruce de euro-dólar estaba en niveles de 1,05. Ahora estamos más o menos en niveles de 1,04. El petróleo estaba en niveles de 100, por encima de 100, en este momento está en niveles de 84. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente hay unas campanas de recesión mundial. Ya sabemos que en el momento que hay recesión, las commodities bajan, entre ellas el petróleo está a niveles de 84, que creo que es un punto importante para también entender parte de esta fortaleza que puede tener el euro. Una de las cosas que también ha penalizado mucho al euro en los últimos meses ha sido una balanza comercial muy deficitaria. Empezamos el año muy positivo, pero lógicamente el impacto de una depreciación de la divisa y un aumento de los precios de la energía impactan lógicamente que tus importaciones de energía son cada vez más caras, tu inflación crece y además tu tipo de cambio baja, con lo que esa balanza comercial ha pasado a ser negativa en torno al 2% del PIB. La última lectura mejoró un poco. ¿Por qué? Porque, como digo, pues también es verdad que ha bajado el precio del petróleo, ha bajado un poco el precio del gas, pero no hay que bajar no hay que bajar la guardia. Creo que el invierno va a ser complicado. Es verdad que las reservas de gas están muy arriba, pero venimos de un otoño bastante cálido. Entonces, bueno, veremos cómo va a ser el invierno. Creo que para el euro también es importante ver, además de estas proyecciones, que no tienen impacto en el mercado, pero sí que me interesa sobre todo la parte en los escenarios de riesgo. Ahí lo estaréis viendo. En el escenario de riesgo que marcaban en septiembre estaban hablando de una bajada del PIB del menos 0,9, con una inflación todavía por encima del 6%. Bueno, veremos qué están marcando para el año que viene. Por el momento, el Fondo Monetario Internacional considera que Estados Unidos crecerá al ritmo de 1%. Europa a niveles del 0,8, pero veremos sobre todo niveles del 0,5, cómo crece Europa el año que viene. Por ejemplo, la Comisión Europea ha dicho que el crecimiento estará en niveles del 0,3. Probablemente estas proyecciones serán un poquito más feas que haga el Banco Central Europeo y podrá generar cierto ruido y podrá haber cierta apreciación en función de las proyecciones que marque el Banco Central Europeo en su próxima reunión del día 14. En la última reunión del Banco Central Europeo también tocó una cosa importante. La subasta CLTRO, ¿vale? Redujo los préstamos que da la banca para que lleguen a la economía real. Eso es una forma tranquilamente de sacar euros del mercado y lógicamente hemos visto una apreciación también vinculada a ello del euro. Menos euros en mercado, lógicamente el euro sube de valor. Para mí, además de esta TLTRO, es muy importante en esta nueva reunión de diciembre si va a hablar algo sobre su programa de compras. Ya dijo ella que iban a hablar del programa de compras. O sea, hablarlo van a hablar. Lo que no sabemos es la cuantía. Claramente van a reducir al menos los bonos que tienen comprando. Hay que tener en cuenta que el balance del Banco Central Europeo en términos de PIB es el más grande que hay de las principales economías que están en una política restrictiva. No voy a entrar en el Banco de Japón, ¿de acuerdo? Y lógicamente eso puede potenciar al euro porque al final menos liquidez en mercados, si estamos dejando de comprar bonos, pues menos liquidez puede aupar de nuevo al euro a cierto nivel. ¿Qué me preocupa a mí del euro y qué le preocupa también a Christine Lagarde? Sobre todo las políticas fiscales de los gobiernos. Si habéis visto en los últimos años, había una clara concatenación o al mismo camino. Se ve una política monetaria expansiva, había unas ayudas de política fiscal. En este momento, y sobre todo con el ejemplo que veremos un poquito más adelante con Gran Bretaña, lo que no necesita un Banco Central Europeo que está subiendo tipos son ayudas fiscales, más euros en circulación, porque al final lo que quiere para el Banco Central Europeo es la inflación. Si tú tienes determinadas medidas de política fiscal generales que estás dando, por decirlo de alguna forma, o descuentos o euros a gente para que pueda consumir, pues lógicamente la inflación no va a parar. Yo creo que una parte muy importante para poder ver esta diferencia entre el core y el IPC real,
que tenemos en este momento tiene que venir vinculado por política fiscal. Y en la Unión Europea somos 27, cada uno tiene una parte con su electorado y eso va a ser la parte compleja. ¿Por qué? Porque al final el Banco Central Europeo, igual que la Reserva Federal, van a parar la economía. Tarde o temprano habrá un problema de economía en todos los países y los gobiernos van a empezar a tener que tomar medidas para intentar paliarlas. Y tienes que ver un poco entre la realidad económica y tu realidad electoral. A mí es una de las partes que me preocupa sobre todo y que podría generar cierto ruido en euro. Si vemos ese ruido en euro, implica además, lo dijo ayer Klaus Knot, el presidente del Banco Central de Países Bajos, que decía, bueno, es que si nosotros subimos tipos, existe una política fiscal expansiva, pues esto va a redundar en que realmente no vamos a conseguir bajar la inflación, se va a tener que seguir emitiendo mucha deuda, va a tener que subir los tipos de interés, la deuda sobre PIB va a ir creciendo y no podemos entrar en un problema de riesgo emisor, ¿vale? No sé si entraríamos en el riesgo emisor que tuvimos en la última crisis de la zona euro entre 2010 y 2014, en el que vimos unos diferenciales muy grandes sobre países periféricos, pero eso genera mucha problemática y eso sí que tendría un impacto de depreciación importante sobre el euro y sobre todo en una situación en la que uno de los motivos por los que salió de aquella crisis Europa fue porque realmente pudo seguir teniendo una balanza comercial positiva, una depreciación del euro le vino bien porque además podía tener una cadena de suministros y pudo exportar muchísimo producto. Está claro que la situación actual del comercio mundial es totalmente diferente y además con una situación en la que la divisa está bastante depreciada. Eso implicaría una balanza comercial más negativa y eso tendría una redundancia muy complicada en la zona euro. Por eso digo, mucho ojo con las políticas fiscales de los Estados miembros, es lo que está poniendo hincapié sobre todo Banco Central Europeo. Creo que el euro a medio y largo plazo, si no tiene problemas de estos ruidos que comento, sí que tenderá a irse a niveles de 1,08, 1,10 finales del año que viene, pero a corto plazo creo que tiene que haber mucha prudencia, creo que el dólar va a seguir fuerte y sobre todo me preocupa mucho el ruido generado, como digo, por políticas fiscales porque o van de la mano con la política monetaria, podemos tener una problemática en la que realmente sí que haya una anclada de la inflación dentro de la economía, que al final todos vamos pidiendo mayor salario y a la larga os aseguro que el salario será menor, ¿vale? Entonces es muy importante intentar parar esta economía cuanto antes y que sobre todo las políticas fiscales sean políticas fiscales de economía basadas en el bien general y no en el bien particular y electoral. Y eso creo que va a ser un problema para Europa en los próximos meses. Confío en que no, pero cuanto menos va a generar parte del ruido. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, y empezando con Gran Bretaña. Gran Bretaña tuvo una situación que, bueno, como digo, se escuchará en los libros de historia, ¿no? Cuando el 26, bueno, a finales de septiembre, el gobierno de Liz Truss pues, decidió incluir un mini budget, un paquete de ayudas, de acuerdo, de política fiscal, ¿no? En una situación en que tu Banco Central está en una situación restrictiva, está subiendo tipos, ha subido 7 o 8 veces seguidas los tipos. Bueno, luego respondo las preguntas al final, ¿de acuerdo? En el que tienes una política restrictiva, que tu banco, que tu gobierno empieza a intentar gastar más, pues bueno, mandó un mensaje bastante extraño al mercado. Hubo muchísimo movimiento en el mercado de divisas, como digo, el eurodólar se fue a niveles de 0,95, el eurolibra se fue a niveles de 0,92. Había una previsión de subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra hasta el 6,5. Bueno, una situación bastante dantesca, ¿no? Vimos cómo tuvo que entrar el Banco de Inglaterra a comprar bonos, gastó parte de sus reservas en la compra de bonos, desde 102.000 millones hasta 87.000. Las reservas del Banco Central son bastante pequeñas. Entonces, bueno, pues el apaño que hizo el Banco Central, permitidme la expresión, en la que quiere una política restrictiva, cubrir tipos, pues bueno, tener que entrar en el mercado de bonos fue bastante complicado y a la postre ya hemos visto que le costó el puesto a Liz Truss. Ha venido un nuevo primer ministro, ha introducido un nuevo paquete, pero como habéis visto, bastante más austero de lo que podíamos prever, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado claramente penalizó y es lo que me preocupa que pueda suceder en la zona euro si determinados bancos, determinados gobiernos toman medidas. Hubo palabras la semana pasada, las últimas semanas, tanto de Macron, tanto de Italia, Meloni, en relación a esto. Me parece preocupante y puede ser una cosa que no se están dando cuenta de las implicaciones de que la inflación esté en la economía. Al final es preferible pararla tú, porque si no la inflación te lo va a parar y va a ser peor. Y es la parte que me parece más complicada. Volviendo a la libra, yo siempre he sido muy escéptico con la libra, debo reconocerlo. Tenemos una situación en la que la inflación, como veis ahí, en 5 años, dentro de 5 años, está muy por encima de otras economías. En Europa están niveles del 2,30. En Estados Unidos por encima del 2,50, en Japón en 0,90. En Gran Bretaña están niveles del 3,46. Las medidas de subida de tipos no están impactando en la economía. ¿Por qué? Porque
La economía británica ya venía con una serie de problemáticas previas, incluso a la problemática de tipos de interés que estamos viendo en los últimos tipos de los precios de las últimas fechas. Y además tiene una balanza comercial también que está por encima, negativa por encima del 3%. El año que viene las previsiones, no solo de los fondos monetarios e incluso del propio Banco de Inglaterra, hablan directamente de bajada de PIB del 1,5% el año que viene. Para mí yo creo que esto debería tender a depreciar la divisa a corto plazo. Sí que hemos visto un fortalecimiento en las últimas jornadas hasta niveles de 0,85 bajo que está en este momento, pero sobre todo vinculado a esa bajada, digamos, de las expectativas de subidas de tipos en Estados Unidos, que lógicamente ha propiciado una apreciación de la libra vía carry, ¿vale? Vía tipo de interés. Yo, a medio y largo plazo, para mí la libra debería tender a depreciarse por esos motivos. Una balanza comercial muy negativa, un sobrecalentamiento del mercado laboral que puede. Estamos hablando de una economía que tiene una tasa de desempleo en torno al 3,3%. Sí que se están viendo ya subidas de salarios en torno al 6% en Gran Bretaña. Eso es bastante preocupante, porque ahí sí que puede haber realmente un impacto en la economía, en un mercado laboral que ya venía bastante problemático desde la salida del Brexit de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, en esto me baso. Las posiciones especulativas, por cierto, siguen siendo una depreciación sobre la libra. Me he saltado a las posiciones especulativas europeas. En el euro todavía las posiciones especulativas prevén cierta apreciación mayor del euro, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que se ha reducido bastante el crecimiento que ha tenido en las últimas fechas. Pero volviendo a la libra, como digo, la sensación es que en este momento, después de este rango que hemos tenido 0,82, 0,92 durante el año, ese 0,92 del ISTRAS sí que creo que va a tener cierta fortaleza o al menos mantenerse a corto plazo. ¿Por qué? Porque el Banco de Inglaterra va a seguir subiendo tipos, va a subir tipos también en diciembre, va a subir tipos probablemente en varias reuniones el año que viene y llevará los tipos probablemente por encima del 4%. ¿De acuerdo? Europa yo creo que llegará más o menos al 2,75, quizás al 3%. Estados Unidos 5,25, quizás un poquito más, dependiendo, como digo, sobre todo de los datos de desempleo de la semana que viene y de la próxima reunión de diciembre. Y en el caso de británico, pues como digo, pues creo que tiene ya ciertos problemas que venían desde el Brexit, que este crecimiento para el año que viene va a ser negativo. Un crecimiento negativo con unas tasas de interés muy altas tiene un impacto en la deuda, en una deuda y en los tipos de interés de la deuda de 10 años que puede ser perjudicial para la economía británica, ¿de acuerdo? Sobre todo, además, porque una depreciación de la divisa puede ser interesante en una situación en la que los precios de la energía estén en un ámbito normal, pero incluso el impacto del precio de la energía en Gran Bretaña es incluso prácticamente mayor que en la zona euro. La inflación en Gran Bretaña está a niveles del 11,11. El 11,1, perdonad, está por encima de la europea, muy arriba, y empezaron a subir tipos mucho antes que nadie. O sea, empezaron a subir tipos finales del 21, si no recuerdo, perdón, finales del 20, si no recuerdo mal, aunque estoy un poco perdido porque sé que en febrero o marzo subió la Reserva Federal, pero el primero que subió fue Banco de Inglaterra. Entonces, la situación para mí no es una situación que augura una positividad sobre el cruce euro-libra, como digo, pero bueno, la sensación es que nos iremos más a niveles de 0,90 y a medio y largo plazo incluso más allá de este 0,90. Pero por el momento esta necesidad de subida de tipo por parte de la economía británica pues implicará que ese carry que puede diferenciar contra euro pues pueda mantener cuanto menos en este rango de 0,85, 0,88 que tenemos en la actualidad. Pero como digo, soy pesimista con la economía británica. El siguiente caso que vamos a hablar es el yen, el franco suizo. El franco suizo en este momento está cotizando niveles de 0,98 en su cruce contra el euro. Para mí uno de los aspectos más importantes del año fue la repentina subida de tipos del Banco Nacional de Suiza de 50 puntos básicos en junio. Me pareció uno de los movimientos más interesantes. ¿Por qué motivo? Porque consiguieron subir tipos para intentar evitar que la inflación entrara en la economía suiza, mucho antes de que quizás tuviera los niveles de otras economías desarrolladas. La inflación en Suiza está a niveles del 3%. Si comparamos contra el 11,1, 10,6, 7,7, pues nos estamos dando cuenta que lo que hizo el Banco Nacional de Suiza con esa subida de tipos es intentar reducir la inflación importada, ¿vale? Fortaleciendo la divisa. Vimos un movimiento hasta niveles casi de 0,94, 0,95. El rango del año está entre niveles de 0,94, 1,05 en su cruce contra el euro. Y el movimiento que veis ahí, sobre todo, es cómo lo hizo el Banco Central de Suiza. Por un lado, durante el año 2020 empezó a aumentar sus reservas de FX, de reservas en divisas de otros países. ¿Por qué? Porque quería depreciar su divisa. En el momento que vio que podía haber una inflación importada, hemos visto un claro
descenso de las reservas del Banco Nacional de Suiza, porque lo que ha hecho ha sido comprar franco suizo. Ha comprado franco suizo, ha vendido sus divisas y lo que ha permitido es tener una divisa muy cercana de la paridad. Jordan, presidente del Banco Nacional de Suiza, ha sido uno de los más críticos con todos los bancos centrales, en el sentido de que había que haber subido mucho antes, la inflación no era transitoria y él está muy preocupado con el impacto en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque el mercado laboral suizo tiene una tasa de desempleo en torno al 2,2%. Se están oyendo ecos ya de subidas de salarios del 4%, incluso vinculadas al IPC. Eso sí que sería un problema para Suiza. No un problema como otras economías, porque tiene una balanza comercial positiva del 7%. Pero aún así, el Banco Nacional de Suiza lo que no quiere en ningún caso es una apreciación de su divisa, una depreciación de su divisa que implique que el coste de importar energía pueda crecer y que tenga un impacto mayor en su economía vía inflación. Esto en el corto plazo creo que mantendrá esta dinámica hasta que veamos una bajada clara de los precios de la energía y en ese momento quizás sí que le interesará una depreciación de la divisa y volver a niveles de 1,10 siempre y cuando tenga en cuenta que no va a importar demasiada inflación. Para mí es el movimiento que va a hacer el Banco Nacional de Suiza, con lo que a corto plazo seguirá fuerte en niveles de la paridad, 0,98 paridad, y dependerá mucho de la evolución del conflicto bélico y de los precios de la energía. La parte especulativa sigue considerando que hay una depreciación posible en el franco suizo, pero no excesivamente grande, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quedaros con esa idea. El Banco Nacional de Suiza volverá a subir tipos en diciembre, ¿de acuerdo? Tenemos una semana importante, al menos en días, día 14 de diciembre, reunión de Reserva Federal, día 15 Banco Central Europeo, día 15 Banco de Inglaterra, día 15 Swiss National Bank y día 20 Banco de Japón, ¿de acuerdo? Y con esto entramos en Japón, es el único Banco Central que está llevando una diferenciación, digamos, de política restrictiva con otros bancos centrales. El Banco de Japón sigue con una política ultra dovish, con los tipos de interés en menos 0,10. No parece que a corto plazo vaya a cambiar esa tendencia. El Banco de Japón sigue intentando mantener su bono a 10 años en niveles del 0,25. Su bono a 10 años, como digo, está en esos niveles, mientras que en Suiza está en niveles del 1%, 0,1%, Gran Bretaña del 3%. El bono americano niveles del 3,69, el bono europeo niveles creo que esta mañana estaba a niveles de 1,85, 1,86, que claramente lo que implica es que el movimiento de las Hartmann account, que van de carry, sobre todo vinculado a tipo de interés, pues ha salido del yen. Y hemos visto una depreciación clara del yen en las últimas fechas. ¿Por qué? Porque además el yen solía actuar como activo refugio en el mercado de divisas. Pero esta política ultra dovish de su Banco Central ha hecho que incluso ese activo refugio que solía ser el yen se ha modificado y lo que ha hecho ha sido entrar en dólar, vinculado sobre todo a equity. Siempre que veíamos que el equity en Estados Unidos subía o bajaba, veíamos una subida o bajaba y la correlación era muy importante entre el equity americano, las acciones, la bolsa en Estados Unidos con la cotización del yen, y eso pues, ha desaparecido sobre todo por esto, por una política ultra dovish del Banco Central. No parece que vaya a cambiar a medio o corto plazo. Hay un punto importante, el mandato de Kuroda finaliza abril, me parece marzo, abril del año 2023, veremos si es reelegido, si hay un sustituto, qué tipo de política quiere implementar. Pero bueno, los datos en Japón son preocupantes en relación a la inflación. La inflación está en el 3,7, no parece excesivamente alto, pero Japón tiene también una tendencia energética muy alta, su balanza comercial está por encima del 3,5, negativa. Para ellos tener una divisa depreciada, como he dicho muchas veces, es una situación bendita, pero no cuando los precios de la energía están fuertes. Por eso el Banco de Japón, y con la ayuda también, lógicamente, del Ministerio de Finanzas, pues han entrado en mercado y lo han entrado en 2 ocasiones durante este año, al menos que se sepa, intentando fortalecer el yen. ¿Para qué? Para proteger, digamos, la importación que están haciendo de precios de energía que está impactando en su inflación y sobre todo que también puede redundar en un mercado laboral muy ajustado, con una tasa de desempleo en torno al 2,1. En ese sentido, lo que no quieren es un movimiento radical de cotización en su cruce. Si podemos ver un segundo, si tienes por ahí el cruce. En los últimos tiempos hemos visto, fijaos, desde mediados de abril, pues un movimiento casi de 20 figuras en su cruce contra el dólar, desde 130 a 150. Este movimiento tan rápido, tan potente, es lo que no quiere un banco central nunca, porque tiene un impacto radical sobre todo si tienes que comprar energía vinculada a dólar, ¿de acuerdo? Y ese es el mayor problema que ha tenido Japón, y yo creo que en este momento, en todo caso, siguen considerando transitoria la inflación.
no sé, viviendo en el mundo que vivimos, no sé si ya seguir considerando transitorias las inflaciones. Como digo, hay parte de inflación que está para quedarse, vinculada a una deglobalización clara que hemos visto, las vulnerabilidades que hemos tenido, comercio mundial relacionado con COVID, incluso con precios de energía. Yo creo que va a tener que buscarse diferentes mercados y eso va a implicar un cambio en el modelo de negocio internacional, y ahora considerar que la inflación es transitoria me parece complicado. Va a haber una relocalización de empresas a tu país y eso lógicamente también va a implicar una menor eficiencia, mayores costes, y eso tarde o temprano tiene que repercutir en el producto. Y lógicamente yo creo que no vamos a volver a esas tasas de inflación cercanas al 0% durante mucho tiempo. Hemos visto muchas cosas en los últimos años que pensábamos que no íbamos a ver: políticas expansivas de bancos centrales, ahora políticas restrictivas tan rápidas que yo no sé si volverán a repetir situaciones esperpénticas como el gobierno de Gran Bretaña, bueno, evidentemente la invasión de Rusia, pero muchas circunstancias que somos partícipes y protagonistas, y lo estamos viendo en primera mano, que van a cambiar el modelo de negocio, como digo, y va a impactar lógicamente en la cotización de los mercados con los que trabajamos. En ese sentido, sigo viendo al yen que debería tender a depreciarse, ¿de acuerdo? Y es lo que quiere el Banco Central. Ahora mismo está a niveles de 138 en su cruce contra el dólar, niveles de 144 en su lucha contra euro. Ha habido cierta apreciación en las últimas veces también. ¿Por qué? Porque, como digo, de igual forma que la libra se ha visto beneficiada por esa reducción de carry contra el bono americano y contra el bono europeo, pues el yen, que está cotizando su bono a 0,25, pues si bajan los demás bonos, se reduce el gap, se reduce el spread entre ellos y da cierta fortaleza al yen. Lo que sí que está claro es que ha reducido su índice de reservas en bastante cantidad y va a seguir haciéndolo. No quiere, en este caso, no quiere un yen muy depreciado, o al menos con una depreciación muy rápida que tendría un impacto claro en la inflación, ¿de acuerdo? Y por resumir un poco todo lo que hemos hablado, creo que el dólar va a seguir fuerte, creo que el mercado está sobreponderando una política más dovish por parte del Banco de la Reserva Federal. No digo que no sea real, no digo que no sea real, pero yo no estaría tan data dependiente de un dato de una décima arriba, una décima abajo. La inflación sigue muy alta, está por encima, el core por encima del 6%. El mercado lo que quiere, lógicamente, es que el Banco Central no suba los tipos, porque implica parada de economía, implica recesión, implica mayores problemas. Pero, y a lo mejor está intentando, pues decirle a la Reserva Federal, no lo hagas tan rápido. Pero yo creo que la Reserva Federal lo tiene muy claro, y a lo mejor esta fortaleza del dólar se va a mantener a corto plazo. El euro creo que a medio y largo plazo va a recuperar contra dólar, pero me preocupa mucho el ruido relacionado con políticas fiscales de los Estados miembros. La libra, como digo, pues a corto plazo podrá estar soportada por esas subidas de Banco de Inglaterra, pero a medio y a largo plazo, tanto la inflación, que están por encima, la inflación en 5 años dentro de 5 años, el balanza comercial muy negativa, crecimiento negativo para el año que viene, comentado por el BOE, o sea, por el Banco de Inglaterra en sus últimas proyecciones. Ya da el BOE un crecimiento negativo para su economía. Para mí soy bastante pesimista en el cruce euro-libra. Franco suizo estará fuerte en tanto en cuanto el Banco Nacional de Suiza considere que le protege contra la inflación, ¿de acuerdo? Y el Banco de Japón pues seguirá con su política ultra dovish, a no ser que haya cambios de curada a principios de año 2023, y lo que no quiere es un movimiento muy radical en la cotización contra el dólar, por su impacto sobre todo en la inflación y sobre todo en ese sobrecalentamiento que puede tener de un mercado laboral muy restringido. Por eso digo, yo creo que a corto o medio plazo estará muy influenciado por ese diferencial a 10 años contra el bono americano, y sobre todo por los precios de la energía y esa balanza comercial que está por encima del 3,5%, con una inflación del 3,7% y un crecimiento para el año que viene esperado, que lo tengo por aquí, del menos 1,2%. Bueno, pues empezamos entonces. Si os parece, damos paso a las preguntas que se han formulado a través del chat. Si quieres continuar. Vale, a día de hoy recomendaría un seguro de cambio a 1,04 para estar cubierto en el próximo trimestre. ¿De compra o de venta? Yo a 1,04 en este momento quizás sí compraría parte de dólar. Creo que puede llegar a unos momentos en los que, por el tema que digo, de sobre todo política cero, de COVID en China, y sobre todo muchas expectativas y mucha prudencia con la próxima reunión del Banco Central Europeo, que evidentemente te puedes ir a 1,06 o 1,02, pero la sensación es que por mí sería más prudente si fuera comprador, y si fuera vendedor quizás esperaría un poquito. Esperaría un poquito para vender un poco más adelante y esperar un poco. Como digo, el dato del viernes que viene del mercado laboral puede ser
muy importante, no porque tenga un impacto en la decisión real del Banco Central de la Reserva Federal, sino, como digo, porque tiene un impacto en los mercados que va a implicar una volatilidad muy alta. Ya de por sí las nóminas en Estados Unidos es el conjunto de datos más importante del mundo. En ese sentido, no va a dejar de serlo, sobre todo cuando tenemos el foco puesto en la política monetaria de su reunión del día 14 de diciembre. Bueno, no es cuántas veces advierta sobre la medida de política fiscal expansiva y el convenio de Estado que manda. A ver, no veo la pregunta por aquí abajo. A ver, no es que sea contradictorio y sé por dónde vas y creo que es interesante lo que comentas. Lo que dice el Banco Central Europeo básicamente es que cuando hagas una política fiscal, que la puedes hacer, pero que te bases en las cosas que realmente necesita esa política fiscal, a una serie de individuos que necesitan esa política fiscal y que realmente sea individualizada, no generalizada. Yo creo que el Banco Central Europeo no estaría preocupado si inviertes 200.000 millones en energías verdes. El banco no estaría preocupado si inviertes 200.000 millones en que la gente utilice más el transporte público en vez del coche. Lo que le preocupa es que haya una expansión fiscal generalizada, que todo el mundo tenga más para gastar y lo pueda gastar en lo que quiera. Por ejemplo, dos medidas. Al Banco Central Europeo no le gusta que a la persona de a pie pues le reduzca 20 céntimos en el litro de gasolina. Eso no le gusta. ¿Por qué? Porque tienes un tope para el precio de la energía y esos 20 céntimos te los puedes gastar en otra cosa. Pero sí que le gusta, por ejemplo, le gustaría que se prolongara la decisión de un abono transporte gratuito para el uso del tren que implicara un menor uso de energías fósiles. Por eso digo, no es un problema de cantidad ni de gastar, sino en qué gastarlo. Si está vinculado a productividad, a mejora de empresas, a eficiencia en la producción, en la cadena de suministros, en las cosas que realmente necesitan y que puedan a largo plazo generar crecimiento y reducir inflación, ellos no van a estar preocupados. Lo que le preocupa es que tomes medidas aleatorias a todo hijo de vecino, permitidme la expresión, y que implique que realmente lo que ellos están intentando pagar sea calentado por una política fiscal expansiva por parte de un gobierno. Por aquí. Joaquín Menéndez dice, compra dólares. A ver, en la situación de incertidumbre, siempre, y lo hemos visto en los últimos tiempos, la gente compra dólares. Sí que es verdad que, como decía, muy sobrecomprado. Al estar tan sobrecomprado, sí que hemos visto en los... Bueno, compra dólares te refieres a la operación anterior. Perfecto, pues sí, yo creo que no es un mal nivel para comprar dólares. Un seguro de cambio ahora mismo, por ejemplo, a mayo del 23, con un contado 1,04, puede estar en niveles de 1,0530. No me parece un nivel tan solo desde el punto de vista incluso de carry, ¿de acuerdo? Los 20 céntimos no llegan a la economía productiva porque se benefician las rentas altas en cierta parte. La mayor parte de los beneficiarios de esa medida son trabajadores autónomos. Todo el mundo se beneficia. Se beneficia gente que viene de vacaciones, se beneficia... Y esto, además, redunda la economía, pues lógicamente, vía impuestos. Si no digo que no. Ahora bien, luego también hay que ver cómo esos impuestos se generan. Yo no critico que se den esos 20 céntimos. Lo que digo es que el Banco Central Europeo no le interesa. Por lo que quiere el Banco Central Europeo es desincentivar determinadas actuaciones, entre ellas, y yo he puesto este ejemplo. No sé si realmente en este ejemplo me darían la razón. Pero a ver, llega, evidentemente, llega. Pero ¿no habéis visto que ya no bajan los precios? ¿No notas que las energéticas tienen unos beneficios mucho más altos que otros años? Cuando tú le marcas un tope, pues automáticamente tengo conocidos que trabajan en gasolineras y el primer día que suben 20, pues solo ya no bajamos 5 o no bajamos 10. ¿No ves ese movimiento real? ¿Has visto una bajada real en los precios de la gasolina teniendo en cuenta que el barril de petróleo está a niveles de 84 dólares? Tienes un precio, está medio subvencionado. Pues eso es el problema. Lógicamente llega, pero no llega a todos. No voy a entrar en reparto de rentas, de energéticas, de banca, etc. No, ese no es mi papel, pero sí que es evidente que mientras que tu subvención es parte de un negociado, permitidme la expresión, pues eso tiene una serie de implicaciones. Como tú dices, si fuera para mejorar la cadena de suministro y esa, en vez de ser 20 céntimos, no fuera para todos, si fuera 25 para los transportistas, pues probablemente tendríamos menos problemas. Y lo estamos viendo en los precios. Hasta hace no mucho, cuando alguien subía un precio, tenías que ser muy cuidadoso en subir tu precio porque la competencia te iba a quitar parte de esa cuota de mercado. Ahora ves que todo sube. Da igual, vas a un sitio, vas al otro. Es verdad que hay circunstancias, alimentos, producción de alimentos en Ucrania que ha bajado, era un gran exportador, problema de la energía, un
otoño caluroso, poca capacidad en ríos, poca capacidad de generación de energía hidroeléctrica. Bueno, son muchas circunstancias que han golpeado y sobre todo han golpeado el euro, como ese amigo al que le pasa todo, como digo siempre. Pero realmente lo que busca el Banco Central Europeo no es que los gobiernos no hagan políticas expansivas fiscales, sino que estén acotadas a las necesidades reales para mejorar productividad, para mejorar crecimiento que sea vinculado a determinados actores de esa economía y que no sean continuadas en el tiempo. Sí. Nada, simplemente despediros a todos. Me parece que ha sido una sesión súper interesante, como siempre. Gracias, Javi, por aportarnos tanto conocimiento sobre este mercado tan complejo. Nada más, por nuestra parte, daros las gracias. Quería hacer una mención especial a un tema a vosotros, ¿no? Dar las gracias realmente a los asistentes. Estamos viendo que cada vez hay más interés por estos webinars. En esta sesión se han conectado 220 empresas, con lo cual entendemos que es bueno, pues la aceptación es fantástica y os estamos muy agradecidos por ello. Esperamos seguir contando con vuestro interés. Como sabéis, iremos convocándoos para próximos webinars en los próximos meses y volveremos, por supuesto, con este tema de divisa también tan interesante y tan ilustrativo. Gracias a todos, un saludo, que tengáis buen fin de semana y unas buenas Navidades, y a la espera de lo que nos digan las autoridades monetarias en estas semanas de diciembre tan intensas que parece que van a llegar. Un saludo a todos y hasta pronto.